Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo. En este video les voy a enseñar cómo instalar WordPress en Vana Hosting. Es un proceso muy fácil. Vamos a ver también un poquito sobre los planes de Vana Hosting y vamos a ver todo el proceso de instalar WordPress, que es un poquito diferente a como lo hemos visto en otros hosting. Así que vamos directamente a eso. Antes de comenzar, les recuerdo que en la descripción de este video voy a dejar un enlace de descuento a Vana Hosting, así que hagan clic en ese enlace y van a llegar a esta misma página. Ok, entonces una vez que se registran ya pueden tener acceso a este panel donde aquí van a poder pedir servicios, productos, etc. Entran acá a su cuenta, se van a la parte de servicios y se van a comprar servicios. Ok, entonces acá es donde tenemos las tres opciones de hosting. Puedes elegir entre el Vana Starter, el Vana Professional y el Vana Corporate. No recomiendo el Vana Starter porque es solo para un sitio web, así que mi recomendación es como mínimo tener el plan destacado, que es en este caso el Vana Professional Deluxe, que te permite tener ilimitados sitios web. También recomiendo el Vana Corporate, pero bueno, como básico yo recomiendo el Vana Professional Unlimited, ¿ok? Entonces una vez que ya tienen el plan comprado, ya tienen y ya pagaron, se van a esta parte de mis servicios. Acá en el panel, como pueden ver, ingresan a cPanel, que es nuestro panel de control. Entonces, una vez que ya estamos acá en cPanel y ya tienen el dominio, ya tienen un dominio, ya bien si lo compraron con Vana Hosting, que desde el plan que yo les recomendé incluye un dominio gratuito, o lo compraron en otro proveedor como Namecheap y otros que hemos visto en el canal, ingresan a esta parte que dice Add-on Domains. Perfecto, y acá ingresan los datos del dominio de ustedes. Llenan todos estos datos, después hacen clic en Add Domain y listo, van a tener el dominio ya asociado con su cuenta de cPanel de Vana Hosting. Entonces ese sería el paso 1. Ok, ya está creado, ya está asociado. Perfecto. Seguimos avanzando. Entonces nos vamos acá en cPanel a la sección de software y nos vamos a esta aplicación que se llama Softaculous Apps Installer. Entonces con esta aplicación no solo vamos a poder instalar WordPress, sino que vamos a poder instalar muchos otros tipos de software. Así que en este caso vamos a instalar WordPress, hacemos clic en Install. Entonces en esta parte que donde dice Choose Installation URL, nosotros seleccionamos el dominio que nosotros agregamos anteriormente. En este caso aparece una lista de dominios que yo ya tengo agregados, pero nosotros seleccionamos el que estamos creando. Obviamente cuando estamos empezando solo vamos a tener este, así que les va a aparecer solo una opción. Es importante que dejemos acá seleccionado el HTTPS. Un poquito más adelante vamos a hacer la instalación de certificado SSL, pero dejen ya seleccionado acá que el protocolo sea HTTPS. Acá en esta parte donde dice Site Settings, nosotros vamos a llenar los datos del administrador, el nombre de usuario, la contraseña también. Así que recuerden, ingresen una contraseña que puedan recordar, pero que a la vez sea compleja y que tenga un score alto de dificultad. Entonces acá llenamos los datos básicos. Por ejemplo, podemos llenar el nombre del sitio web, la descripción del sitio web, también el password, el usuario como les comenté, y también muy importante la cuenta de correo electrónico asociado a esta cuenta administradora de WordPress. Es muy importante porque si perdemos la contraseña, si tenemos cualquier problema, ahí es donde vamos a poder recuperarla. Seleccionamos español, en el caso que queramos hacer obviamente un sitio web en español, y tenemos incluso una opción de poder elegir un diseño ya, un tema preconfigurado. Entonces esta aplicación nos permite facilitar bastante el proceso de instalación de WordPress. No se preocupen tanto, la verdad, porque incluso ya una vez que ya tengan WordPress instalado pueden modificar muchas cosas, incluso el nombre del sitio, todo. Pero es bueno ya como buena práctica desde el comienzo ya ir llenando todo de forma correcta como nosotros queremos que sea el sitio. Entonces acá ya se instaló WordPress, lo primero que nos dice es que ya tenemos esta dirección y nos da la dirección directa, la URL directa al acceso al panel de control. Así que es importante que sepan que de esta forma, con el nombre de su dominio, /wp-admin, es la forma donde pueden entrar fácilmente al panel de control de WordPress. Así que tengan en consideración esto para poder ingresar si es que en algún momento no saben cómo ingresar al panel de WordPress nuevamente. Como pueden ver, ahora entramos y como no tenemos el certificado SSL instalado, nos arroja este error. Entonces, por este momento olvidemos ese error, hagamos clic en entrar por esta opción avanzada y hacemos clic en continuar. Perfecto, ya tenemos nuestra página en WordPress lista. Tenemos este error que nos está marcando el certificado SSL, pero ya luego lo vamos a corregir, así que paciencia con eso. Ahora les quiero mostrar cómo entrar. Como les comenté, con esta dirección del dominio que ustedes elijan, /wp-admin, ingresamos a esta pantalla y acá ingresamos los datos que llenamos anteriormente, usuario y contraseña, y hacemos clic en acceder.
Perfecto, ya estamos en WordPress, ya es la primera vez que entramos a WordPress. Así se ve el panel de WordPress. Entonces ahora, inmediatamente veamos el tema del certificado SSL para dejar eso corregido. Ok, entonces para esto volvamos a ese panel, volvamos al panel de control. Perfecto, entonces vamos a la área que dice Security y hacemos clic acá en esta parte donde dice Let's Encrypt SSL. Perfecto, acá nos aparece la lista de los dominios que tengamos. En este caso, como ustedes no, si están por primera vez, no van a tener ninguno. Entonces buscamos el dominio que nosotros queremos asociar este certificado SSL y hacemos clic en esta columna que dice Actions, hacemos clic en Issue. Perfecto. Dejamos la opción como están por defecto y hacemos clic de nuevo en Issue. Perfecto, en este momento se está instalando el certificado SSL y como podemos ver ya está instalado y ya está perfecto. Entonces ahora volvemos al panel de control de WordPress y vamos a instalar un plugin para que reconozca este certificado SSL. Nos vamos a Plugins, Añadir Nuevo. Instalamos este plugin que se llama Really Simple SSL. El primero que está en la lista de los resultados, la verdad es que tiene muchísimas instalaciones activas. La verdad es que es un plugin súper utilizado. Entonces simplemente hacemos clic en Instalar, Activar. Entonces simplemente nosotros hacemos clic ahora en Activar SSL. Ya está funcionando este plugin y ya nos va a reconocer el certificado SSL y no nos va a marcar ese error. Perfecto, y ya con eso tenemos instalado WordPress, tenemos el certificado SSL activo, así que ya podemos empezar a trabajar. Recuerden que ya tenemos la dirección URL para poder ingresar a WordPress. Ya sabemos cómo instalar software en Vana Hosting también, así que de paso aprendieron eso, aprendieron a instalar certificado SSL, aprendieron a instalar WordPress, así que el objetivo de este video está cumplido. Gente, recuerden que en la descripción de este video dejé un enlace a Vana Hosting, así que asegúrense de entrar por ahí y obtener el mejor precio. Y si les gustó este video, déjenme un like. Si no están suscritos aún, suscríbanse. Subo video muy seguido de contenido que nos sirve a todas las personas que están empezando en esto de crear sitios web, que quieren saber también cuál es el mejor hosting, cuál es la mejor opción de hosting. Tengo mucho contenido, también enseño cómo hacer sitios web, también enseño a gente que quiere empezar a vender sitios web, cómo empezar en el negocio de ser freelancer, de comenzar a vender sitios web y ganar dinero. Así que en este canal hay mucho contenido que les puede servir. Ahora les recomiendo que vean uno de estos videos que está apareciendo en pantalla. Les voy a dejar también el análisis que hice de Vana Hosting. La verdad es que es un hosting que recomiendo bastante. Tengo muchos otros reviews y análisis de hosting en el canal, así que también los pueden ver. Donde yo, la verdad es que busco la mejor opción para ustedes siempre. Así que eso, gente. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.